amigos? Buenas noches. Se acaba una era y empieza otra en la aviación ecuatoriana. Hoy se inauguró el nuevo aeropuerto en Tababela y desde mañana empieza a operar. Hola, Diana. Hola, Víctor, amigos. Hace minutos dejó de operar definitivamente el viejo Mariscal Sucre. Desde allí nos informan en directo Ana María Cañizares y Fausto Yepes. Aquí empezamos con el fin de una era. Casi 53 años de historia, de nostalgia, de recuerdos y también de terror y dolor terminaron esta noche, hace poco, con el cierre de operaciones del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Vamos, como ya los vimos, con Ana María Cañizares y Fausto Yepes para que nos entreguen el informe de esta histórica terminal aérea. Hola, compañeros, ¿cómo están? ¿Qué tal, Milton y amigos televidentes? Buenas noches, así es, noche histórica para Quito, más de 53 años después y el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito finalmente cerró sus operaciones hace pocos minutos, en una ceremonia realmente emotiva, llena de aplausos, en donde estuvieron las principales autoridades, el director de la aviación civil, Fernando Guerrero, el alcalde de Quito, Augusto Barrera, y el representante de Keyport, Philip Barril. A esta hora vemos que el aeropuerto ya se encuentra totalmente apagado en su pista, en su terminal aérea. Fue lo primero que se apagó, sonaron las sirenas. Y Fausto, tú tienes más que relatarnos sobre esta noche especial para Quito. Así es, ¿qué tal, Ana María? Amigos, muy buenas noches. Bueno, sí, en efecto, una vez que se dio ya la voz de cierre del aeropuerto oficialmente, también hubo la reunión por parte de varias autoridades y el alcalde, fue el alcalde de Quito, Augusto Barrera, quien dio la orden a la torre de control para que se apaguen las luces de la pista definitivamente, y con esto, ya dijo el alcalde, esto deja de ser ya un aeropuerto. Escuchemos lo que dijo el alcalde Augusto Barrera. Hoy formalmente cerramos el viejo aeropuerto Mariscal Sucre. Vamos a proceder de manera formal a apagar las luces del aeropuerto. Esto por indicación y notificación de la autoridad aeronáutica. Aquí está el director de la aviación civil. No es más un aeropuerto. Torre de control, dispongo por favor la terminación de la operación de este aeropuerto, apagar las luces y cerrar absolutamente la operación. Un poquito hasta llegue el luz. Bien, esas fueron las palabras del alcalde Augusto Barrera. Una vez que se dio la voz de mando para la torre de control, se apagaron las luces de la pista, y una vez que se apagaron las luces de la pista hubo fuegos pirotécnicos que celebraban pues este cierre, este fin de una era, como mencionábamos en los titulares, Ana María. Así es, Fausto, fueron emotivas también las palabras del alcalde Augusto Barrera. Dijo que desde hoy no es más un aeropuerto el Mariscal Sucre aquí en el norte de Quito. Y bueno, el último vuelo que se registró fue el de la compañía TAME con dirección a Guayaquil. Bueno, como tú me contabas, Fausto, hace pocos minutos estaba previsto que salga a las 6 de la noche, 55 minutos, pero no fue así. Así es, 6 de la noche con 55 minutos estaba previsto el vuelo, sin embargo salió a las 7 de la noche con 7 minutos, hubo aplausos, tenemos ahí justamente la ceremonia de despedida del último avión salir en las imágenes. Partió desde Quito hacia Guayaquil de la aerolínea TAME. Con esto se cerraron oficialmente las operaciones, se cerraron oficialmente más de 52 años y medio de operaciones del aeropuerto Mariscal Sucre en Quito, ubicado acá en el norte de Quito. El viejo aeropuerto que se lo dice ya desde este día histórico para Quito, por supuesto. El alcalde de Quito, bueno, dijo que ha sido escenario de tristezas, de emociones, de amores encontrados en este aeropuerto de Quito, que desde hoy no tiene más vida. La vida, dijo, la retomará el Mariscal Sucre, que no ha muerto, en la terminal de Tababela. Así es, bueno, y una vez que se dio esto, les contamos también que durante esta mañana inició una nueva era también para Quito, también en los exteriores, en la zona ya un poco más alejada. Es la inauguración del aeropuerto de Tababela en el sector precisamente de este nombre. El aeropuerto Mariscal Sucre se inauguró esta mañana con la presencia de varias autoridades de Estado, encabezadas totalmente por el presidente Rafael Correa. Sobre esta inauguración nos tuvo un reporte precisamente nuestra compañera Johanna Cañizares. Ya estuvo siguiendo la inauguración del nuevo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, ubicado en Tababela. Escuchemos. Las malas condiciones climáticas impidieron que el primer mandatario llegara a las 9 de la mañana, hora prevista para la inauguración del nuevo aeropuerto de Quito en Tababela. A las 10:30 de la mañana, con la llegada del presidente, empezó el acto y se inauguró la nueva terminal aérea. El alcalde de la capital, durante su discurso, habló sobre las características del nuevo aeropuerto. Una pista que tiene efectivamente 4.100 metros,
una torre de control que es la más alta de América Latina. Estamos implantados en 1.607 hectáreas. Tenemos 13 edificios. Tenemos terminal de carga que antes no teníamos. El primer mandatario también se refirió a los beneficios que esta obra representa no solo para la ciudad, sino también para el país. Por la posición geográfica privilegiada, este moderno aeropuerto puede transformarse en un punto de partida hacia otros continentes. Además, hizo un recuento del proceso para que este martes se pueda inaugurar el nuevo aeropuerto. Luego del análisis correspondiente de Contraloría, se estableció sin lugar a dudas que las tasas que se cobraban en el antiguo aeropuerto eran tasas públicas. De esta manera, fue posible replantear la concesión y recuperar más de 600 millones de dólares. Con capacidad para 46 aeronaves, desde esta terminal podrán realizarse vuelos directos hacia Ámsterdam, Nueva York o Sao Paulo. El nuevo aeropuerto Mariscal Sucre comenzará a operar este miércoles 20 a las 9 de la mañana. En Quito, Johanna Cañizares, 24 horas. Veamos también a continuación un resumen de las actividades de mudanza que se desarrollaron durante todo este día aquí en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Un resumen preparado por nuestra compañera Gisela Bayona. Mónica le toma fotos a la vieja terminal, pues para ella, que hoy sea su último día, tiene un significado muy especial. Se fundó en 1960 y ahora es mi cumpleaños, cumple 53 años. Y la misma edad del aeropuerto, aunque usted parece mucho menor. Muchas gracias, vengo con mucha nostalgia a despedirme. Con nostalgia o con apuro, pero la mudanza de algunas oficinas empezó temprano, en un evidente ajetreo. Sí, al nuevo aeropuerto. ¿Sí? Ajá. ¿Ya llevan todo? No, todavía falta todavía. ¿Vienen de regreso? Sí. Si bien a partir de las 9 de la noche, ya cerradas las operaciones, saldrán los convoys grandes de la mudanza que harán cerca de 4.000 viajes, aquí el trasteo de las cosas pequeñas empezó temprano. Están ya llevando los equipos y nos quedamos ya con lo mínimo para poder operar hasta las 7 de la noche hoy. Mientras tanto, algunos ya van cerrando las cuentas, como Jorge, que luego de 10 años de vender café a los viajeros, a partir de hoy no lo hará más. Claro, me da nostalgia porque mi vida ha pasado aquí, ¿no? A los viajeros, el rato de que se quedan a veces a dormir aquí, se levantan con ganas de un café. Cuando llueve era donde que más ventas se tenía porque se les abre el apetito de café. Todo este movimiento generado por la mudanza en el último día del Mariscal Sucre también ocasionó algunos problemas para los viajeros. Ponen un letrerito que dice que porque se están cambiando al aeropuerto de Tababela hoy día no van a atender. Entonces, ¿a quién preguntamos? A tener paciencia, pues todos los cambios generan problemas que esperemos se solucionen pronto. Gisela Bayona, 24 horas. Pues bien, ahora vamos a recordar un poco de la historia del Mariscal Sucre. Por aquí llegaron altas autoridades de talla mundial, políticos, artistas y también familiares de mucha gente que lo esperó aquí en el aeropuerto Mariscal Sucre. Tendremos un reporte de lo que ocurrió durante estos 52 y medio años de historia en el aeropuerto Mariscal Sucre. La llegada del Papa Juan Pablo II el 29 de enero de 1985 es sin duda el evento de mayor recordación en la pista del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Los fieles llegaron por miles para celebrar esta visita histórica que llenó la terraza y los exteriores de la terminal aérea. Pero en este mismo espacio hubo otros protagonistas que llegaron al Mariscal Sucre para cumplir el sueño de sus fanáticos. Artistas como Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, o bandas de rock de los 70 y 80s como Deep Purple, Iron Maiden o Bon Jovi, quien llegó en su jet privado. No obstante, la polémica y la política también tuvieron su escenario en este aeropuerto, con la revuelta que armó el ex miembro de la FAI, Frank Vargas Pasos. En 1986 armó una rebelión en contra del gobierno de Febres Cordero en rechazo a los ascensos de las fuerzas militares. Otro militar que tuvo protagonismo aquí fue el expresidente Lucio Gutiérrez. Aquí se grabaron imágenes impactantes de la rebelión de los forajidos, imágenes que no se borran. La paciencia de los ciudadanos se terminó y no hubo nada que los detenga en busca del presidente que salía ya del poder. Al otro lado, frente a la torre de control, un mandatario en apuros y dando su último mal paso. Lo cierto es que las historias se cuentan por decenas y quizá miles, si sumamos a estas las tristes decenas de despedidas de migrantes que salieron en busca de mejores días.
Fausto Yepes, 24 horas. Y es que esta pista también ha sido parte de varios accidentes que dejaron huella en varias familias. A continuación, un breve resumen de ellos. En agosto de 1960 se abrieron las operaciones en el Mariscal Sucre de Quito. Apenas un mes después, el vuelo del Fairchild F-27 con ruta Guayaquil-Quito se estrelló en el Cerro Atacazo. 37 ocupantes muertos. Septiembre del 84, pasajeros del DC-8 de AECA y los vecinos de la cabecera norte del aeropuerto viven momentos de horror. En el despegue, la aeronave chocó con el ILS y cayó sobre el vecindario. 49 muertos entre vecinos y pasajeros. La extensión de la pista comenzaba a ser un tema que preocupaba a vecinos y autoridades aeronáuticas del país. De hecho, en mayo de 1996, el vuelo 727-200 de la aerolínea brasilera Fly realizó un aterrizaje forzoso que lo llevó a estrellarse con el muro, precisamente en la cabecera norte. Fue a parar en la calle Tufiño, 85 pasajeros a bordo, entre ellos jugadores del equipo de fútbol brasilero Corinthians. Hubo 6 heridos, pero la necesidad de extender una zona llamada de colchón se hacía impostergable. 2 años después, la peor tragedia ocurrida en el Mariscal Sucre se venía. Agosto de 1998, el Tupolev de Cubana de Aviación no alcanzó a decolar y tras elevarse unos metros, se estrelló contra la torre de comunicaciones y luego contra un muro, provocando el estallido de la aeronave. De los 90 pasajeros a bordo, 76 murieron, y esto ahondó aún más la conmocionada vida de los habitantes de esta parte del aeropuerto. No obstante, hubo otros eventos en los que aviones se salieron de la pista sin provocar víctimas. Enero del 2003, el Fokker F-28 de TAME se salió de la pista segundos antes de decolar. Estallaron las ruedas de su tren delantero. En agosto del 2007, este Airbus de Iberia que llegó de Madrid sufrió la explosión de la llanta de su tren delantero y se salió de la pista, con más de 300 pasajeros a bordo, sin dejar víctimas. Otro con similar situación fue este Embraer de TAME recién comprado, que venía de Loja el 16 de septiembre del 2011. Se salió de la zona de seguridad. Aunque hubo más de estos incidentes, pero también el accidente de este helicóptero Druve, que estrenaba la FAE. Se estrelló durante la demostración. Piloto y copiloto salieron ilesos. Se calcula que la cantidad de muertos por accidentes relacionados al Mariscal Sucre de Quito superan los 160. Fausto Yepes, 24 horas. Pues bien, sin duda un día histórico para Quito, un día histórico para los ecuatorianos y un dato adicional, un dato curioso que según los relojes de algunas personas que estuvieron en el apagón de la pista, esto hoy 19 de febrero se dio el apagón a las 19 horas con 19 minutos, una cifra que seguramente será para recordar durante varios años, Ana María. Así es, 19, una cifra particular con las que finalmente 52 años y medio después se cierra el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Este es nuestro informe desde aquí, varias personas se han congregado a esta hora, es difícil decirles cuántas están, pero son muchas que con nostalgia despiden al aeropuerto Mariscal Sucre. Regresamos contigo, Milton. Diana, tú continúas con más información. Gracias a ustedes. Gracias. Fausto, por este amplio informe. Vamos ahora hasta el aeropuerto de Guayaquil con César Velastegui, quien nos tiene detalles sobre el arribo del último vuelo que salió de la terminal aérea de Quito a esta hora ya cerrada. Buenas noches, César. Continúas. Gracias, Diana. Muy buenas noches. Sí, hace pocos minutos arribó acá al aeropuerto José Joaquín de Olmedo el último vuelo específicamente de la aerolínea TAME procedente de Quito, luego que el aeropuerto Mariscal Sucre cerrara sus operaciones para ser trasladado al sector de Tababela. Muchos de los pasajeros comentaban a su arribo la ceremonia que se había realizado en despedida a este vuelo, al igual que el cierre de operaciones del aeropuerto Mariscal Sucre. Pero veamos cuáles fueron las impresiones de los pasajeros al llegar a Guayaquil y comentar sobre el último vuelo del aeropuerto Mariscal Sucre. El último vuelo, efectivamente, tanto es así que el avión salió desplegado de un arco de agua. Fue muy emocionante para todos los pasajeros que estuvimos el día de hoy. Para nosotros como extranjeros, una experiencia realmente fascinante porque el sentimiento de tantas personas que llevan tantos años laborando ahí y bueno, tuvimos la suerte. Yo creo que Quito merece un aeropuerto de talla internacional ya.
Vimos a toda la gente desde la ventana del avión y despidiendo, y la nostalgia que sentían, y la gente que estaba con nosotros se sentían muy tristes, bueno, y entendemos que llevaban toda su vida con este aeropuerto. Fue muy bonito. Bueno, cabe señalar que prácticamente todo el transporte de carga que normalmente llega a Quito, que llegaba a Quito al aeropuerto Mariscal Sucre, lo hará directamente acá al aeropuerto de Guayaquil. Ya las bodegas están listas para recibir este transporte de carga, al igual que las personas o los clientes que normalmente traen este tipo de bultos o equipajes puedan realizar las tareas de desaduanización. Esto es lo que les podemos informar. Milton, sigue tú en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, César, y gracias por ese informe. 19 horas 19 minutos, la fecha en la que se apagó el Mariscal Sucre. Y mientras todo esto ocurre en Quito y Guayaquil, en Latacunga se abrió una gran bodega para dar servicios de desaduanización que la promocionan como 30% más barata que la de la capital. Una empresa dedicada a las operaciones de depósito temporal aduanero centra sus operaciones en el aeropuerto Cotopaxi. Se abarata los costos aquí, más o menos un 30%. El primer gran embarque que ingresó al aeropuerto Cotopaxi llegó directamente desde México. Se trata de tubería para extraer petróleo y será trasladado a Esmeraldas. Sí, son casi 8.000 kilos que estamos recibiendo en este momento. Son tubos para las petroleras. El aeropuerto en Latacunga tiene muchas ventajas y beneficios para todos quienes se dedican a una actividad comercial. Prestamos todos los servicios y como ve la pista de aquí es grande, recibe aviones cargueros grandes que ayudan al transporte de mayor número de carga o peso de carga. Con el traslado del nuevo aeropuerto a Tababela, el aeropuerto Cotopaxi va teniendo más actividad. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. Seguimos con temas de aeropuertos, pero esta vez desde Bolivia, donde varios sectores de Oruro cumplieron un paro de 24 horas para rechazar que su nuevo aeropuerto, inaugurado hace 10 días, se llame como el presidente del país. Se trata de Evo Morales. La propuesta y el deseo generalizado son que lleve el nombre de Juan Mendoza, un héroe de la aviación nacional. Los líderes regionales y sindicales que convocaron a la huelga rechazan la decisión adoptada por la Asamblea Orureña. Robo multimillonario de diamantes en el aeropuerto de Bruselas. 8 hombres armados se llevaron un cargamento de piedras preciosas, avaluado en más de $50 millones en menos de 10 minutos. Esta valla es lo único que les separaba a los ladrones de su valioso botín. Nada para una banda que planeó, al parecer, un plan perfecto. Los delincuentes aprovecharon la oscuridad y una zona de obras para abrir el alambrado y acceder a la pista como policías. Se llevaron de este avión una valiosa carga de diamantes recién tallados y sin pulir. Lo tenían bien preparado, eran profesionales. Según las autoridades, 8 hombres enmascarados y armados amenazaron al piloto y al personal de seguridad, abrieron la bodega del avión y se llevaron 120 paquetes de diamantes, avaluados en más de $50 millones. Todo esto sucedió en menos de 10 minutos. Los diamantes están desaparecidos, son un producto muy deseado y no tendrán problemas para venderlos. Mucho nos tememos que no los volveremos a ver. La industria del diamante ya cuestiona la seguridad de un aeropuerto que mueve piedras preciosas todos los días. La policía mantiene la hipótesis de que el personal del aeropuerto fue cómplice de este robo. Ahora se busca cualquier pista sobre los ladrones que podrían haber utilizado esta furgoneta para llevarse uno de los botines más valiosos de los últimos años. Estefanía Garrido, 24 horas. Este noticiero es retransmitido por Forever 92.5 en Guayaquil, Exa 92.5 en Quito, la radio de la cadena Democracia y por Excelencia Radio 100.1 en Cuenca. La policía rectificó sobre el número de internos que se fugaron de la cárcel de La Roca de Guayaquil. Según el jefe policial, son 18 y no 19 los prófugos.
Está confirmado, no han sido 19 los prófugos. Parece que uno de los prófugos nunca salió y se encontraba en otro sector de La Roca. Entonces son únicamente 18 detenidos o prófugos al momento de la justicia. No se sabe cómo es que esto se dio y por qué, pero la lista disminuyó no por captura, sino por reconteo. En tanto se conoció que habría ya una detenida por este caso. Nos enteramos porque a nuestras direcciones de Twitter llegó la denuncia. La usuaria Linda Salcedo cuenta que el día viernes 15 a las 4 a.m. allanaron la casa de su papá, los señores policías, buscando según ellos a un delincuente de La Roca. A mi padre, dice Linda, lo confunden con uno de los más buscados y lo sacan de su cama a empujones. Cuando se dan cuenta de que no era, y como no encontraron al más buscado, se llevaron a mi hermana supuestamente como cómplice. La chica se llama Johanna Salcedo. Johanna Salcedo sería la supuesta esposa de alias Duende, uno de los prófugos. Se la investiga porque, aparentemente, ayudó a ingresar armas a La Roca. Lo último que se conoce es que sí habrían videos sobre lo que sucedió en La Roca, pues para la fiscalía no se trata del crimen perfecto. Algunas cámaras, se comunicó, sí estaban grabando y ya se llevaron el sistema criminalística para poder rescatar esas imágenes. Pero se comprueba, todo fue organizado al menos con minuciosidad, pues los prófugos habían logrado que las cámaras de la noche, que tienen sistema infrarrojo y no pueden grabar en el día, funcionen en el día, y las del día sean prendidas en la noche, obviamente, para que no capten nada. Hasta ese punto llegaron. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Varios kilos de precursores químicos para el procesamiento de cocaína fueron incautados por el ejército colombiano cerca de la frontera con el Ecuador, donde se destruyeron además 2 cristalizaderos clandestinos. Los patrullajes rutinarios del ejército colombiano permitieron descubrir 2 cristalizaderos con capacidad de producción de más de 2 toneladas de pasta base de cocaína cerca a la frontera con Ecuador. Con las cuales creemos que estamos lesionando considerablemente las finanzas del Frente 48 de las FARC. Estos cristalizaderos contaban con planta eléctrica, compresores, hornos microondas, secadoras y prensas para producir y embalar la cocaína en medio de la espesa vegetación que hacía imposible su visualización desde el aire. Y adelantamos operaciones en este momento en toda la geografía del territorio nariñense. Entre los insumos encontrados está el cemento ecuatoriano que pasa por la frontera pese a los controles del ejército y la policía. Un cemento ecuatoriano que presumimos y al parecer pues iba con destino a los cristalizaderos. Estos cristalizaderos pertenecerían al Frente 48 de las FARC, que opera en la frontera sur colombiana, los mismos que fueron destruidos por la fuerza pública del vecino país. En Ipiales, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. En La Tacunga fue capturada por la policía una ciudadana colombiana requerida en su país por el asesinato de sus 2 hijos y quien está sentenciada a 43 años de prisión. Miriam Ercilia Zamora Solarte, prófuga de la justicia tras el asesinato de sus 2 hijos de 9 y 4 años de edad en Colombia. Fue detenida el pasado viernes en La Tacunga. Dicha ciudadana estaba siendo requerida por autoridades judiciales del país vecino y registraba una orden de difusión roja. Tras este homicidio, la ciudadana de 33 años de edad habría ingresado al Ecuador por el puente internacional de Rumichaca sin registrarse, residiendo por unos 6 meses en Ibarra para luego trasladarse hasta Tungurahua, donde vivió por 2 meses. Finalmente se radicó en La Tacunga, donde fue identificada y capturada en el Hotel El Balcón, donde se encontraba hospedada. Zamora, de nacionalidad colombiana, fue puesta a órdenes del intendente de Cotopaxi, el mismo que dispuso su inmediata deportación, para que responda por la pena de 43 años 3 meses de privación de libertad por delito de homicidio agravado. Andrea Guerrero, 24 horas. El escrutinio oficial de las elecciones de domingo está en la recta final. Para que nos lo cuente, tomamos contacto con María Gracia Costa, que está en el Centro de Control y Mando del Consejo Electoral. Hola María Gracia, cuéntanos por favor.
Gracias, compañeros, muy buenas noches. Aquí el porcentaje de actas escrutadas que llegan hacia el sistema del Consejo Nacional Electoral desde las juntas intermedias de escrutinio se acerca ya al 90%. Esto quiere decir, en palabras del presidente del organismo electoral, Domingo Paredes, que el día de mañana probablemente conozcamos ya la totalidad y los resultados de estas elecciones. Hasta el momento, en binomio presidencial estamos cerca del 83%, lo cual da al binomio conformado por Rafael Correa y Jorge Glass del 56.73% y al binomio de Guillermo Lasso y Juan Carlos Solines del 22.87%. En cuanto a asambleístas nacionales, estamos ya con el 82.55% de las actas escrutadas y en asambleístas provinciales el 84.81%. En lo que tiene que ver con parlamentarios andinos, estamos en un porcentaje de alrededor del 81.02%. Una vez que aquí termine, todavía falta la actividad de las juntas y de las delegaciones provinciales. Escuchemos. Que las juntas provinciales electorales escruten las actas suspensas y analicen las que hayan sido declaradas inconsistentes a través de la sesión permanente de cada junta. Y respecto a un dato que estaba publicado en la página web del Consejo Nacional Electoral y que hacía referencia al absentismo, la consejera Nubia Villasís corrigió y aseguró que este realmente hace referencia a los votos aún no escrutados. Es por esto que esta palabra fue sacada del sistema. Con esta información, compañeros, regresamos a estudios. Buenas noches. Buenas noches, María Gracia. Gracias por la información. Históricos han sido los resultados de la votación para el movimiento Alianza País en Guayas. Sus dirigentes aseguran que es el nuevo bastión de la Revolución Ciudadana. Pasó de ser la provincia número 17 a ser la provincia número 1 en captación de votos para la Revolución Ciudadana. En 2009, Guayas tuvo el 44% de las votaciones, pero en estos comicios obtuvo el 64%. La mayoría de las provincias ha mantenido su apoyo a Correa. En el caso de Guayas ha crecido en más de 500,000 de nuevos votos a favor de Correa. Guayas se transformó entonces en el bastión de Correa en estos 4 años. No vamos a negar el arrastre de un líder como Rafael Correa, que con su licencia nos dio un gran apoyo. Para quienes son parte de la Revolución Ciudadana, es innegable que Rafael Correa es una de las razones para haber obtenido esta histórica votación en una provincia que por tradición favoreció a otros partidos políticos, además teniendo un alcalde de Madera de Guerrero y su alianza con la lista 6. Pero Rafael Correa, dicen, es solo una razón. La otra, y quizá igual de importante, es la militancia desde las bases, las células, núcleos en cada barrio que supieron reclutar. Hay más de 8,000 coordinadores de cuadras, de manzana, de barrios, de ciudadela, que se han pasado 6 años trabajando. No es un asunto de 3 meses. Mientras la partidocracia llega a las elecciones y desaparece después, nuestros militantes pasan recorriendo casa por casa cuando no hay elecciones. Prácticamente fue el entierro de los partidos políticos. Yo creo que más se centraron a criticar al presidente, no se unieron. Lo ideal de ellos era que hubieran tenido un solo candidato, se dispersaron. Solo un partido obtuvo el evidente respaldo popular. Los demás todavía aspiran y esperan que tras finalizar el conteo oficial puedan captar alguna curul más. Natalie Toledo, 24 horas. Cobertura total y la noticia oportuna. Opción 2013 fue la mejor. Elecciones en la jornada cívica que vivió el Ecuador. El mayor despliegue técnico y periodístico, las reacciones de los protagonistas en el momento justo y el análisis imparcial de los hechos nos convirtieron en su mejor opción. 24 horas, la fuerza informativa del Ecuador. Seguimos, 14 nuevos médicos se integraron al personal de galenos del Hospital Abel Gilbert Pontón en el suburbio de Guayaquil. Con esto se trata de reducir la falta de especialistas en esta casa de salud. Estos son los 14 nuevos especialistas que se incorporan a la plantilla del Hospital Guayaquil, acogidos al Plan Retorno y que le darán soporte a las especialidades que sufran de falta de profesionales en una de las casas de salud más grandes de la costa y que a diario atiende a un promedio de 1.500 personas, solo en el área de emergencia y consulta externa. Facilidades de la homologación de los títulos y entonces... ¿De dónde usted viene? Yo vengo de Cuba. 6 años en Santiago de Chile donde pude especializarme, capacitarme. Se tiene previsto que para el próximo mes ingresen acá al Hospital Guayaquil nuevos especialistas y según la administración, para antes de fin de año estuvieran cubiertas todas las especialidades. Va a cambiar radicalmente la realidad del talento humano del hospital.
Los representantes de esta institución de salud admiten que aún hay especialidades en donde se necesitan galenos, pero que se está siguiendo el procedimiento en la elección de los nuevos médicos y que sí existe presupuesto para las nuevas contrataciones. Podríamos hablar que un servidor público 12, médico especialista con 5 años de experiencia, como sueldo de referencia está cobrando unos $2.600. Se espera que con la llegada de estos nuevos especialistas, la atención mejore en el Hospital Guayaquil. Julio César Saona, 24 horas. Los usuarios y la falta de señalización son algunos de los inconvenientes que trajo consigo el funcionamiento de la nueva Troncal 2 de la Metrovía de Guayaquil. Al caos vehicular se sumó otro, el caos en la nueva Troncal 2 de la Metrovía que va desde la Terminal 25 de Julio a San Agustín. En algunas paradas, los usuarios no pueden acceder fácilmente. Recontra difícil, mucho peligro. En esta parada del Mall del Sur temen que ocurra un accidente en cualquier momento. No hay ni un semáforo, no hay, imagínense, no hay que pegar la carrera porque no se puede cruzar. Y no hay un paso adecuado como para que pase. Ya en el trayecto que recorren los articulados de la Troncal 2 siguen faltando las señales adecuadas para ordenar el tránsito y dar paso a los ómnibuses. Ya los policías metropolitanos que dirigían el tránsito han sido retirados por los agentes de tránsito, ya que son ellos los indicados para esta tarea. Mientras que las líneas que fueron eliminadas, según los usuarios, no han sido reemplazadas correctamente. Más claro, lo sacaron desde el día lunes sacaron. Aquí en la estación de la 56, en la cooperativa Santiaguito de Roldós, los moradores aún no tienen claro cómo usar el nuevo transporte. Los carros que van aquí van a la perimetral, no van al centro. De momento, los miles de usuarios de este transporte público y masivo solo esperan a que la Metrovía cumpla con las expectativas anunciadas. El compromiso de los señores transportistas es entregar durante la primera quincena de marzo 33 articulados adicionales y durante la segunda quincena de abril 25 alimentadores adicionales. Elios Esteban, 24 horas. Una cadena de balaceras estremeció a los Estados Unidos. En California al menos 4 personas murieron, entre ellas el presunto atacante. Empezó en la madrugada en el condado Orange, cuando un hombre mató a una mujer y al tratar de escapar en una camioneta abrió fuego contra los policías. En la persecución, el agresor disparó contra 2 personas más y antes de ser alcanzado por los agentes se suicidó. El conflicto armado en Siria no termina. Un ataque con cohetes del ejército a un barrio controlado por los rebeldes terminó hoy con la vida de al menos 30 civiles en la ciudad de Alepo. Los ataques de las fuerzas aliadas al presidente Bashar al-Assad desatan el caos en la población. Este martes al menos 30 personas, entre ellas 5 mujeres y 14 niños, murieron y otras decenas resultaron heridas por la caída de un misil en un barrio controlado por los rebeldes en la ciudad de Alepo, al norte del país. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el número de víctimas podría aumentar debido a que muchos de los cuerpos se encuentran todavía bajo los escombros. Los rebeldes aseguran que el bastión que fue atacado por el ejército está constituido por viviendas de mala calidad, por lo que un solo misil pudo destruir todo el sector. Fuerzas del gobierno utilizan cada vez más cohetes contra las áreas controladas por la oposición en las provincias del norte y este del país. Siria vive una guerra civil de casi 2 años y se estima que más de 70.000 personas murieron en este periodo. Estefanía Garrido, 24 horas. Corea del Norte amenazó con la destrucción de Corea del Sur. Durante la conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarme, el diplomático de Norcorea advirtió que su nación adoptará medidas definitivas de defensa contra el país vecino. Estados Unidos y Reino Unido manifestaron su preocupación ante estas graves amenazas. Un día después de que Hugo Chávez retornara a su país para continuar con el tratamiento contra el cáncer, su par boliviano Evo Morales arribó a Venezuela. En su visita, Morales se reunió con el vicepresidente Nicolás Maduro en la capital. El mandatario de Bolivia anunció que intentará reunirse con Hugo Chávez antes de partir a Estados Unidos.